Bueno, nos habíamos quedado acá, ¿sí? Nos habíamos quedado acá. Entonces, vamos a ver que a medida, ya sea la planta que es anual, solo va a tener crecimiento primario. Las hierbas, mayoritariamente. Y las plantas de crecimiento bianual, como el ají, por ejemplo, en sus ramas, las ramas que por fuera se empiezan a poner marrones, ¿sí? Ya están empezando a experimentar el crecimiento secundario, ¿sí? En algunas partes. Pierden esa capacidad de hacer fotosíntesis y ya transforman, ¿sí? Sus tejidos, o sea, la epidermis se va a transformar, ¿sí? En otro tejido, ¿sí? El xilema y el floema van a dejar de ser primarios para ser xilema y floema secundarios, ¿sí? Lo mismo en la raíz, ¿sí? Van a aparecer rasgos, ¿sí? De raíz secundaria, ¿sí? Y así van a ir sucediéndose cambios que nos van a ir dando la idea del crecimiento secundario, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a estar organizados los tejidos que vimos hasta ahora, ¿sí? En cada órgano de la planta? Entonces, vamos a ver ahora esa organización. A partir de ahora, esos tejidos que los acabamos de ver de forma separada, ¿sí? Cada uno, vamos a ver ahora unificados en cómo lo vamos a estar encontrando en la planta. Y a partir de ahora, sí, esto es lo que vamos a ver, ¿sí? En los preparados que observaremos en 15 días en el aula 3, donde nos vimos siempre, ¿sí? Por eso es importante, ¿sí? Que hagan el esfuerzo, por favor, aquellas personas que nunca tocaron el microscopio, ¿sí? De ir a los talleres, anótense, ¿sí? Por ahora el único taller confirmado es el 27 de mayo por la tarde, ¿sí? Porque el resto de los talleres hay poca gente y no se están dando por ahora. Por ahora están cancelados, ¿sí? Exceptuando el del 27, que es el único que supera la cantidad de personas que los técnicos del laboratorio me exigieron para poder darle, para que sea fructífero el taller, ¿sí? Entonces, por ahora, el único día de taller habilitado es el viernes 27 por la tarde, ¿sí? El resto de los días están cancelados hasta que supere ese número, ¿sí? O sea, estamos en el límite de que mañana yo pueda habilitar el día de mañana martes, pero todavía no puedo habilitarlo porque hay 6 personas nada más anotadas para mañana, tanto mañana como tarde, ¿sí? Sí. Profe, disculpe, justo los días que hay el taller este optativo son los días que yo más horas trabajo, e incluso tengo clases el martes, entonces, de acá de la UNAUR. Es como medio complicado la asistencia solo con esos días. Es lo que me encantaría poder hacerlo, y bueno, es muy justo en mi caso, ¿no? Esos días con esas horas. Claro, tanto martes como viernes no podés. Claro, el martes porque tengo que cursar en la UNAUR y el viernes estoy saliendo tarde de acá de San Miguel a las 7 de la tarde. No llego ya. Claro, y a la mañana también se te complica. Sí, estoy trabajando, yo soy profesora y bueno, hay algunas que otras mañanas que hay 2 horas que por ahí tengo entre que entro en la escuela y la otra, podría hacerme la escapada, pero bueno, no me coinciden hasta ahora los días. Claro, claro, claro. Sí, es más que nada para poder sacarle el mayor jugo, ¿sí? A la clase que vamos a tener el 4, ¿sí? El 4 de junio. Es para poder sacarle el mayor jugo posible. Disculpe, profesor. Sí. ¿Está suspendido de mañana a las 9 entonces? Sí, porque no llega el cupo, ya me lo dijeron, ya me lo dijeron. Listo, gracias. Yo ahora cuando termine la clase lo voy a colgar, ¿sí? Ahí en el campus, porque no llega el cupo, ¿sí? No llega el cupo. Profe, una pregunta. Sí. En el caso de que no llegue en el horario de comienzo, ¿puedo ir igual? ¿Al del viernes 20, al del 27? El del viernes 27 es a la mañana y a la No, a la tarde tarde. no. A la mañana No. no, a la tarde sí. Ok. No, entonces no. Pero en el caso de que se abra un horario, por ejemplo, a la mañana, ¿puedo caer alrededor de 9:30, 10, 10:30? Sí, ¿O puedes venir, no? podés ir un poquito más tarde, sí, no pasa nada. Bárbaro, gracias.
Matías, Bueno, una pregunta. sí, El otro día sí, después yo aprendí, vos me dijiste que la clase era el 4 de junio y que vayamos a las 8 de la mañana, los que van en el grupo de las 8, los que vamos en el grupo de claro. las 11, vamos a las 11 y nos quedamos una hora más. Claro, sí, sí, o es como se arregló por el grupo de WhatsApp, como lo arreglaron ustedes, sí, o sea, es una hora más cada subcomisión, ¿sí? Perfecto. Los que iban a las 9 van a las 8, los que iban a las 11 van a las 11, pero se quedan hasta la 1, no, hasta las Claro. 2. No, hasta las 2, hasta la 1 nos quedábamos, claro. Está bien. Hasta las 2. Gracias. Bueno, entonces, cuando veamos un corte transversal de hoja, ¿sí? De una hoja de las más tradicionales, ¿sí? Generalmente vamos a encontrar esta distribución como la vemos acá. Vamos a encontrar la cutícula debajo, o sobre la epidermis, ¿sí? Como un depósito de las células epidérmicas, ¿sí? Vamos a tener, ¿sí? Una epidermis abaxial y una epidermis adaxial, ¿sí? Donde en la abaxial vamos a encontrar los estomas y en la adaxial vamos a encontrar solo cutícula. Y podemos encontrar pelos y escamas en ambas caras, ¿sí? Dependiendo de la planta, ¿no? Luego vamos a tener el mesófilo, ¿sí? Que el mesófilo se divide en dos. En un mesófilo en empalizada, que está pegado a la cara, ¿sí? Adaxial. Y ese mesófilo en empalizada es el que mayor concentración de cloroplastos va a tener y es el encargado, ¿sí? De hacer fotosíntesis, ¿sí? Y el mesófilo de abajo, ¿sí? El que está pegado a la cara abaxial, es un mesófilo homogéneo, ¿sí? Con células redondeadas. En cambio, el mesófilo en empalizada son células alargadas, ¿sí? Alargadas. Y a su vez, esas células del mesófilo en empalizada, los cloroplastos dentro de esas células se mueven a través del citoplasma, a través del citoesqueleto, formando, ¿sí? Un movimiento que es cíclico, una ciclosis. Entonces van subiendo y bajan, suben y bajan, perimetrando el contorno de la célula, subiendo y bajando, subiendo y bajando. De esa manera se logra, ¿sí? Una exposición lo más homogénea posible a los rayos del sol, para que cada cloroplasto pueda, ¿sí? Adquirir siempre la máxima, ¿sí? Cantidad de luz posible, la máxima cantidad de fotones, ¿sí? Poder hacer una fotosíntesis mucho más eficiente, ¿sí? Que capte más. Entonces, esos cloroplastos no están estáticos dentro de la célula, sino que se mueven, ¿sí? Adentro de la célula, ¿sí? Formando una ciclosis, de tal manera que se capta de mejor, eficientemente la luz solar, ¿sí? Profe, Entonces, ¿podés indicar lo que estás diciendo, dónde estás marcando en el esquema? ¿ven mesófilo? Donde dice mesófil, No me doy cuenta. ¿ven la hoja? Arriba, Sí. La es el hoja esquema. abajo, donde dice cutícula, es el cuadrado. Claro, Ajá. cutícula dice arriba y a la izquierda con un corchete, ¿sí? ¿Qué hay? ¿Qué dice ahí? Mesófilo. ¿Se Bueno, ve? no lo veo, por eso le pedía que con el cursor me guíe, no me doy cuenta dónde Ah, está. ¿no se ve? ¿Alguien ve Ahí. mesófilo o nadie ve Sí, sí, ahí mesófilo se ahí? ve. Ahora Al lo lado de veo, la ahí segunda hoja. abajo. ¿Sí? Ahora lo veo. Ahí Sí, está. mesófilo. El mesófilo lo debemos dividir en dos. Mesófilo en empalizada arriba y el mesófilo homogéneo abajo. Ok. ¿Sí? Y a su vez, la hoja, esa venación, que en el caso de la sangio es retinervada, y en el caso, digo, de la sangio puede ser retinervada o paralelinervada, si es monodico, ¿sí? Esa parte donde va a circular esos haces vasculares formando ese retículo, si nosotros el corte justo pasa por donde hay un haz vascular, ¿sí? Un cordón de esos, una vena, vamos a encontrar justamente floema y xilema. Vamos a encontrar siempre floema y xilema, ¿sí? Que el floema, ¿sí? Va a estar siempre más cerca o cerca de la cara abaxial y el xilema en la cara, apuntando ojo, más cerca de la cara adaxial. Siempre va a ser así en las hojas, ¿sí? El floema en la cara abaxial y el xilema en la cara adaxial, ¿sí? Y siempre, o casi siempre, ¿sí? Los haces vasculares que están en las hojas están rodeados, ¿sí?
de células parenquimáticas, ¿sí? Que van a generar como una vaina alrededor, ¿sí? de las vasculares, ¿sí? Y esas células que forman la vaina alrededor de las vasculares lo que se encargan es de dirigir, ¿sí? Tanto el agua y las sales que llegan del xilema, como los fotoasimilados, todo lo que se vaya generando por la fotosíntesis a través de los cloroplastos dentro de las células del parénquima empalizado, ¿sí? Y lo van transmitiendo al floema para que el floema distribuya eso que va generando a través de la fotosíntesis la planta a toda la planta y vaya alimentando a todas las plantas, ¿sí? Porque solo las partes que hacen fotosíntesis generan alimento y nutrientes, ¿sí? Secundarios para que la planta crezca. Entonces todo eso se va transmitiendo a través del floema, ¿sí? El mesófilo homogéneo no quiere decir que no haga fotosíntesis. Tiene cloroplastos, pero muchos menos comparados con el empalizada, ¿sí? Si en el empalizada tenemos 100 cloroplastos por célula, por decir un número, en el homogéneo vamos a tener 40, ¿sí? Muchos menos, pero vamos a tener, ¿sí? Ahora fíjense, el A dice leaf arriba, la hoja, ¿sí? Hoja en inglés. El B, la flechita del medio, la flechita roja del medio dice stem, que es tallo en inglés, ¿sí? Entonces ese tallo, ¿sí? Fíjense que tiene muchos haces vasculares, ¿sí? Formando un aro, un cilindro, ¿sí? Que en el crecimiento primario ese cilindro está cortado formando haces, un haz al lado del otro, y en el medio hay parénquima. Y ese círculo, esa línea redondita que se ve que conecta cada haz vascular, ¿se ve eso? Sí, se ve. Bueno, eso lo que marca ahí, en el esquema, porque es un dibujo, eso que está marcando en ese dibujo, es donde va a estar el meristema que da origen, ¿sí? A el haz vascular. Ese meristema que se ve ahí, que está dibujado, porque cuando lo veamos en un corte es muy difícil de ver ese meristema, es muy difícil de ver. Aunque lo vamos a buscar cuando estemos mirando el microscopio, es más difícil de ver, por eso está dibujado acá, y tienen que saber que siempre va a estar en el medio entre el xilema y el floema. Porque ese meristema llamado cambium genera hacia el centro de la planta xilema y hacia la periferia de la planta floema, ¿sí? Y hacia la periferia de la planta floema, ¿sí? El cambium. Que el cambium, ¿sí? Es el meristema que da origen a eso, pero en el crecimiento secundario. En el crecimiento primario se llama procambium, ¿sí? O sea, lo que estaríamos viendo ahora en este corte es el procambium, porque este es el crecimiento primario, lo que estamos viendo, ¿sí? El procambium. Que cuando pasa el año de vida, ese procambium se pasa a llamar cambium, ¿sí? Porque toma, ¿sí? Otra disposición y genera más células, ¿sí? Y la raíz, ¿sí? La raíz siempre va a ser igual, ¿sí? Siempre va a ser igual. Va a cambiar su morfología, pero los meristemas o el meristema que da origen a la raíz, ¿sí? Siempre va a ser de manera similar, ¿sí? Y la raíz va a tener dos tipos de meristemas, al igual que el tallo. El tallo va a tener un meristema, ¿sí? Lateral, que es el cambium o el procambium, que hace que la planta crezca en grosor, ¿sí? En diámetro, que el tallo crezca en diámetro, y un meristema apical, ¿sí? Que hace que la planta crezca en alto, en altura, o el meristema lateral, ¿sí? El meristema, ¿sí? Axilar, que va a estar en las yemas axilares, que va a hacer que la planta crezca en volumen, pero en cuanto a las ramas, ¿sí? Entonces vamos a tener en el tallo meristema lateral, que es el cambium, o procambium, que hace que la planta crezca en volumen en cuanto al diámetro del tallo. Y meristema, sí, en los ápices, ya sea ápices axilares o ápices, ¿sí? Caulinares, ¿sí? Que estén en la punta de cada rama, que hacen crecer la rama en la altura, ¿sí? Y la raíz va a ser lo mismo, vamos a tener una yema, ¿sí? En la puntita de la raíz, ¿sí?
donde va a estar el meristema radical, ¿sí? O radicular en el caso de la radícula. Y vamos a tener en el centro de la raíz, ¿sí? El periciclo, que es el que va a hacer crecer la raíz en grosor, en diámetro, ¿sí? En diámetro. Y el periciclo va a estar en ese círculo que hay ahí, redondito amarillo, ¿lo ven? En la raíz, abajo de todo, en el medio. Sí, que tiene adentro como una cruz. Claro, esa cruz justamente es por dentro xilema y por fuera, lo azul, es floema. ¿Sí? Es una actinostela de 4 puntas. ¿Sí? Es una de las más comunes. ¿Sí? Es una de las más comunes. Es una actinostela y de 4 puntas. Y la del tallo es una eustela típica. ¿Sí? Eustela típica. Diego. Sí, las nervaduras, o sea, el xilema de floema va por el haz vascular, que serían las nervaduras en la hoja. Exactamente. En la hoja se ven las nervaduras. Ok. Después, en la raíz, hacia afuera del floema, ¿qué es lo que hay? Peri... Hacia afuera del floema, ¿sí? Está en la línea amarilla esa que ven ahí, ¿sí? Sí. Esa línea amarilla, hacia el interior de la línea amarilla vamos a tener el periciclo. Ok. Y hacia el exterior de la línea amarilla vamos a tener, ¿sí? La endodermis. Ajá. La endodermis, ¿sí? La endodermis. Ah, sí. ¿Y el córtex qué es? Es la corteza, ¿sí? Corteza, porque ¿qué pasa? En términos botánicos, la corteza, ¿sí? La corteza no es la corteza del árbol que nosotros vulgarmente nos enseñan en la escuela, en todos lados, que la corteza es lo de afuera, ¿sí? Lo que se desprende. Eso, botánicamente hablando, ¿sí? Se llama suberocorcho, ¿sí? Ah, sugar, sí. Y la corteza, en la botánica, ¿sí? La corteza, es lo que está entre la epidermis y el cambium, ¿sí? Una capa de células muy finitas, ¿sí? En el tallo, que está entre la epidermis y el cambium, ¿sí? O entre la epidermis y el floema, ¿sí? En el tallo. Mm, Y en la raíz va a estar entre la rizodermis y la endodermis, va a estar una corteza que es más ancha que en el tallo, ¿sí? mm, Esa es la corteza para la botánica. La verdadera corteza es esa. O sea que a partir de ahora, la persona que se me dirija a mí y me diga que tiene un árbol, cómo es la corteza del árbol, y bueno, vamos a tener que ahí empezar a ver de qué manera la piloteamos, porque me tienen que ya empezar a hablar, profe, vulgarmente, lo que conocemos vulgarmente como corteza, ahí ya cambia la película, porque me están dando a entender que entienden y saben que la corteza no es esa, es lo que se entiende vulgarmente como corteza, ¿sí? Si no me están diciendo, díganme suber o corcho. El suber, ¿sí? O corcho del árbol, tal, es así, ¿sí? O de la planta, tal, es así. Porque si me dicen corteza, yo voy a interpretar que están viendo un corte, ¿sí? De ese árbol o de esa planta, y me están viendo justamente esa parte, ese tejido, que es la corteza, ¿sí? Que la corteza está compuesto de parénquima, ¿sí? Parénquima de tipo homogéneo. La corteza está compuesto de parénquima, ¿sí? Y la rizodermis, fíjense que está mal escrita, acá en el corte dice epidermis, pero en realidad es rizodermis, ¿sí? Es la encargada de dar, ¿sí? Pelos absorbentes, ¿sí? Es la encargada de dar pelos absorbentes. Y las raíces secundarias nacen, ¿sí? Del periciclo. Nacen del periciclo. El periciclo es el que da origen, ¿sí? A la raíz secundaria. O raíces laterales, ¿sí? Entonces,
ahora vamos a empezar directamente con la raíz. Esto que vimos recién de forma general, ahora se los voy a ir mostrando, ¿sí? Paso a paso. Entonces, cuando veamos el corte de raíz, que vamos a ver esto que está dibujado, pero en el microscopio, ¿sí? Cuando veamos el corte longitudinal de raíz de dicotiledónea, ¿sí? El corte longitudinal de raíz de dicotiledónea, ¿sí? Vamos a encontrar que ese corte longitudinal ustedes los van a tener que recorrer de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo cuando lo vean en el microscopio. Y van a tener que ver cómo va cambiando, ¿sí? Cómo va cambiando la disposición de los tejidos de arriba a abajo o de abajo hacia arriba. Entonces vamos a encontrar que de abajo hacia arriba, ¿sí? La parte más abajo, más donde la raíz está creciendo y se está encontrando con la tierra a cada momento, ¿sí? Vamos a encontrar que se va a llamar zona de, ¿sí? Elongación. ¿Sí? Zona de elongación. Vamos a encontrar una parte inmediatamente pegada, ¿sí? A la zona de elongación, que es la zona de absorción, donde vamos a encontrar los pelos absorbentes. Y después de esa zona de absorción, que es la zona verdaderamente activa, donde la raíz absorbe agua y nutrientes, viene la zona de ramificación y crecimiento secundario, donde van a haber raíces de tipo secundarias, ¿sí? Que van a salir del periciclo. Van a atravesar la corteza, van a romper la rizodermis y van a desarrollarse de forma lateral. ¿Sí? Y en cada puntita de esa raíz lateral o secundaria, ¿sí? Va a haber, ¿sí? Una sola de elongación y una sola de absorción. ¿Sí? En cada puntita. ¿Sí? En cada puntita. ¿Sí? La zona de elongación y la zona de absorción es del tamaño de 1 milímetro más o menos, 2 milímetros como mucho. ¿Sí? Es la primera porción de la raízuela. ¿Sí? Se puede prolongar 5 o 6 milímetros, ¿sí? Pero es muy chiquitita, muy chiquitita. Imagínense que esa parte de la raíz, de ese órgano, es la encargada de absorber minerales. Estamos hablando que va a absorber potasio, va a absorber sodio, o sea, estamos hablando de va a absorber compuestos de nivel molecular. ¿Se entiende eso, gente? ¿Se dimensiona? No pienses que esto es enorme, ¿sí? No se hagan la idea que esto es gigante y que la raíz que uno ve gigante, que la saca cuando está trasplantando un árbol o algo, está viendo esto, ¿sí? Esto es una puntita, la puntita más chiquita de la raíz que está creciéndose, chiquitita, que va a entrar en los intersticios de cada grano de tierra y va a estar extrayendo agua y nutrientes. ¿Me explico? Sí, se entiende. Lo que generalmente vemos nosotros, ¿sí? Cuando tenemos una planta grande, ¿sí? Es la zona de crecimiento secundario, ¿sí? La zona de ramificación, que es más oscura o más grosa, ¿ya? ¿Sí? ¿A dónde puedo encontrar, ¿sí? Una zona de absorción y una zona de elongación grande? En una radícula, ¿sí? En una planta recién germinada. Ahí sí puedo encontrar una zona de absorción grande y una zona de elongación grande. Pero una planta que ya va creciendo, que va por su segundo año, o que va avanzada, ya brotó en la primavera, creció, germinó, y ya está, ¿sí? Pasado el verano, el otoño, ya está llegando al invierno y esa planta está cumpliendo su ciclo, esa planta no, para encontrar, ¿sí? La zona de elongación y la zona de absorción, tenemos que ir bien a la puntita lejana de la raíz, bien enterrada por allá abajo, y la vamos a encontrar, ¿sí? ¿Me explico? Sí, Matías, entiendo. Perfecto. Y esto, por ejemplo, entonces, ¿en qué lo vamos a observar? Porque si agarramos una planta adulta, lo más probable es que no podamos ver esta zona de elongación. Y no, esto se agarra, ¿sí? La parte más extrema de una raízuela, chiquitita, de las más chiquitas que podamos ver, y le hacemos el corte. Hay que cortar, esto hay que hacer corte, ¿sí? Esto hay que hacer un corte, no queda otra. A simple vista no se ve porque estamos viendo tejidos que están adentro, ¿sí? De la raíz inclusive. Claro, eso se entiende, pero por ejemplo, o sea, vamos a tener que llevar nosotros raíces para ver, o No, bueno, no, una no, zanahoria no creo que sirva. no, porque la UNAUR no cuenta, ¿sí? Con los materiales para hacer cortes hoy, histológicos. Nosotros ya los compramos hechos a los cortes.
No tenemos micrótomos en la UNAUR. Lo que mostré la semana pasada no hay, no está ese material. Es muy caro. Y el personal técnico que lo hace también hay que formarlo. No cualquier persona, ¿sí? Usa el micrótomo. Ah, entonces esto no lo vamos a ver. No lo vamos a hacer, no vamos a hacer nosotros un corte. Lo vamos a ver porque hay cortes comprados, la facultad tiene. Ah, ok. Yo que les dije, esto es lo que vamos a ver en el microscopio cuando vayamos, ¿sí? Vamos a ver un corte transversal, no, un corte longitudinal de raíz de dicotiledón, ¿sí? Lo que le dije yo. Corte longitudinal de raíz de dicotiledón, ¿sí? Entonces, en este corte longitudinal tenemos que diferenciar cuando lo veamos al corte. Vamos a ver el corte y al lado del corte, y lo que veamos en el microscopio lo dibujamos al lado en la hoja, esquematizamos, ¿sí? Vamos a ver el microscopio, así como vemos, esquematizamos al lado lo que estamos viendo, ¿sí? Por eso, yo ese día no puedo dedicar mucho tiempo, ¿sí? No puedo dedicar mucho tiempo a enseñarles a enfocar y a ver todo, ¿sí? Lo más seguro que la gente que no haya podido ir al taller, yo deje ya enfocado, ¿sí? En el microscopio, ¿sí? El corte y ustedes vean y esquematicen, ¿sí? No, sin tocar demasiado el microscopio. Y la gente que haya podido hacer el curso puede experimentar un poquito más, ¿sí? y moverse, porque la experiencia me dice que quedan fascinados o fascinadas por ver el microscopio, todo ese tipo de cosas, y pasa lo mismo que pasó con las lupas la vez pasada. Empiezan a ver los detalles, las cosas, y el tiempo se les va en eso, y no en hacer los esquemas, que es lo que finalmente yo les voy a pedir en el parcial, ¿sí? Entonces, cuando observen el corte longitudinal de raíz de dicotiledonia, ¿sí? Van a ver que van a tener en la punta de la raíz la cofia o caliptra, ¿sí? Que es esta parte de la punta, ¿sí? Es una protección, ¿sí? Que genera el meristema apical de la raíz, ¿sí? El meristema radical, ¿sí? Genera esa cofia o caliptra, ¿sí? Para proteger justamente el meristema y que la raíz pueda enterrarse y perforar la tierra. Esa caliptra cofia protege y además, ¿sí? Generan sustancias mucilaginosas que lubrican la zona para que la raíz pueda penetrar, ¿sí? Para que la raíz pueda penetrar y no romperse en el intento. Entonces, esta zona, acá redondeada, de abajo, ¿sí? En forma de U, es la caliptrocofia. Y inmediatamente pegado a la caliptra va a estar el meristema, ¿sí? Apical. ¿Sí? El meristema, sí, apical de la raíz, ¿sí? El meristema radical, ¿sí? Y después del meristema radical, ya empezamos a ver de a poquito, vieron que hay una flecha en el medio que dice diferenciación hacia arriba, cómo se van a empezar a diferenciar a partir de que el meristema los crea, ¿sí? Porque el meristema apical va a ir creando, ¿sí? Los diferentes tejidos. Entonces, lo primero que vamos a ver, si viésemos un corte transversal de raíz de la zona de elongación, veríamos algo parecido a una, ¿sí? A una plectostela, ¿sí? Algo que no tiene médula ni nada. Luego, sí, a medida que se va diferenciando, va a ir apareciendo una médula y va a ir apareciendo la actinostela, ¿sí? A medida que vamos viendo hacia arriba y se va diferenciando, ¿sí? Entonces, en algún momento vamos a ver corte de raíz primaria o corte de raíz secundaria, ¿sí? Sí, Florencia. Profe, la cofia, las células digamos, de la cofia, Sí. ¿siempre son las mismas o se renueva Se va esas renovando células? continuamente, porque vos imaginate que ahí, esa zona siempre es primaria, siempre, el meristema se divide toda su vida crece hasta que la raíz muere en algún momento, ¿sí? Claro, pero, o sea, la cofia, digamos, protege a las células de crecimiento, que en este caso sería el meristema, ¿no? Claro, ¿Esa exactamente. cofia se renueva en algún momento o es siempre la misma? Todo el tiempo.
Es como que como que yo te haga la pregunta a vos, ¿tu piel en algún momento se renueva? Y sí, obvio, continuamente vamos creando células de la piel y se nos van cayendo, nos van descamando. Esto es igual. ¿Sí? Ah, perfecto. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo en el corte, ¿sí? Algo muy parecido a esto, ¿sí? Muy parecido a esto. ¿Sí? Vamos a ver la parte de la cofia, el meristema subapical, el meristema radical, se ve ahí bien en el centro, porque se nota que hay un crecimiento que va hacia arriba y un crecimiento que va hacia abajo, ¿sí? Lo que dice ahí mal nombrado epidermis, porque es la rizodermis, ¿sí? Vamos a encontrar una zona del meristema fundamental y meristema que va a ser el generador de xilema y floema, después, que es el procambium, que en este caso se llama periciclo, ¿sí? O sea, donde dice procambium pongan periciclo, ¿sí? Y donde dice meristema subapical pongan meristema radical, y donde dice epidermis pongan rizodermis, ¿sí? Perdón, Matías, ¿lo puedes volver a repetir eso? Donde dice procambium pongan periciclo, ¿sí? Y donde dice epidermis pongan rizodermis, y donde dice meristema subapical pongan, sí, meristema radical. Y esto es lo que van a observar, ¿sí? El sábado 4. ¿Qué pasa? Y cuando veamos el corte transversal de raíz de dicotiledonia, cuando veamos el corte transversal de raíz de dicotiledonia, vamos a ver el corte transversal, ¿sí? De esta región, que es la región de ya diferenciada, ¿sí? De la región donde van a salir las raíces secundarias. Ese va a ser el corte de raíz que vamos a ver, ¿sí? El corte de raíz a la altura de las raíces secundarias, ¿sí? Corte transversal de raíz lo vamos a ver a esa altura, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a ver y qué vamos a observar en ese corte? Vamos a observar estos tejidos que se ven ahí en el esquema arriba a la derecha, ¿sí? En el corte transversal. Vamos a observar de afuera hacia adentro la rizodermis, puede haber pelo, sí, o puede haber también saliendo del periciclo, ¿sí? Puede haber también saliendo del periciclo raíces secundarias, ¿sí? Que estén atravesando la corteza, ¿sí? Y la endodermis también, ¿sí? Inmediatamente pegado al periciclo va a estar el floema y hacia adentro el xilema, ¿sí? Y hacia adentro el xilema. A medida que la raíz se va poniendo cada vez más vieja, la corteza es reemplazada, ¿sí? Por floema y xilema que va creciendo, se va desarrollando, ¿sí? Fíjense, en la endodermis sí es una capa de células que va a delimitar el cilindro vascular, ¿sí? Va a delimitar lo que es el cilindro vascular de lo que es, ¿sí? La corteza. ¿Y qué pasa? Muchas plantas, gran cantidad de plantas, sí tienen lo que se llama bandas de Caspary, ¿sí? Que la banda de Caspary, ¿sí? Es un relleno que van a tener, ¿sí? Las células. Entonces, si yo tengo mis células, ¿sí? Yo tengo mis células, supongamos que la voy a representar con este cuadrado, ¿sí? Dibujo una célula I, una célula 1, y voy a dibujar una célula 2 acá al lado, ¿sí? Una célula 2 acá al lado. ¿Se ve eso? ¿Sí? Sí, se ve. Sí, se ve. Bueno, y supongan que estas profe. células, una al lado de la otra, forman un cilindro que es la endodermis, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Una al lado de la otra formando un cilindro que es la endodermis, ¿sí? ¿Se lo imaginan en su cabeza? Sí, profe. Bueno, las endodermis pueden tener o no banda de Caspary. Y cuando el agua ingresa a las raíces, ¿sí? Ingresa con nutrientes, minerales,
¿sí? Con fosfatos, con calcios, con potasios, con sodios, con amonio, con un montón de nutrientes, ¿sí? Que forman esos famosos CHOMP que habrán visto en biología, ¿sí? Y cuando ingresa en el pelo, atraviesa el pelo, ingresa adentro de las células de ese pelo, ¿sí? Y una vez que llega a la corteza, tiene dos formas de ir a la corteza, o yendo por los espacios intercelulares de la corteza, o a través de las células de la corteza, ingresando adentro, ¿sí? Cuando ingresa a la célula puede seleccionar qué ingresa y qué no, y eso va a ser dependiendo de los requerimientos de la planta. Si la planta tiene requerimientos de sodio y no de calcio, ¿para qué va a tomar calcio? El calcio lo deja fuera y toma el sodio, ¿me explico? Pero si esa agua hace un recorrido por los espacios intercelulares, por acá, por el medio, la planta no tiene forma de seleccionar qué ingresa y qué no, y qué quiere. Y si hay tóxicos, ¿sí? Como glifosato, o como algo peor, ¿sí? Que la planta puede morir, no los puede seleccionar, ¿me explico? Entonces pasan a través de los espacios intercelulares y entran en la planta, ¿sí? De manera pasiva, ¿sí? ¿Me explico? ¿Hasta acá me entienden? ¿Me hago entender? Más o menos, profe. Entonces, ¿cómo hace la planta para poder seleccionar y para poder, ¿sí? frenar? ¿Sí? Frenar la entrada de cosas que no quieren que entre a la planta, ¿sí? Bueno, eso ahora se va a cortar, voy a dejar de compartir, ¿sí? Vamos a volver a entrar, ¿sí? Y lo explico con tiempo tranquilo antes de que se vuelva a cortar, ¿sí? Salimos y volvemos a entrar.